Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión y siguiendo con el curso de ciberseguridad para todos, hoy veremos cómo tener en nuestros dispositivos un bloqueo de acceso. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que todos los vídeos relacionados con la ciberseguridad están en la lista de reproducción Ciberseguridad para Todos. Pensemos por un momento qué pasaría si nuestros dispositivos no tuvieran activado un sistema de bloqueo de acceso o de bloqueo de pantalla. Si dejamos nuestros dispositivos en esa situación, en un lugar en el que puedan acceder otras personas a ellos, físicamente, estaremos facilitando el que puedan acceder y utilizar las aplicaciones que hay adentro y del mismo modo también la posibilidad de ejecutar un código malicioso o malware que estuviera en alguna página web. De modo que se hace prácticamente indispensable el tener activado un bloqueo de acceso en nuestros dispositivos para asegurarnos que nadie pueda utilizarlos sin que previamente hayamos insertado nuestra contraseña, patrón, huella digital o reconocimiento facial. Así que para ponerlo fácil, en este vídeo vamos a ver cómo hacerlo en Windows, en Android, en Mac y en iOS. En Windows, veamos en primer lugar, un dispositivo con sistema operativo Windows 10 puede tener varias cuentas de usuario, para que todos los miembros de nuestra familia puedan utilizar el equipo cada uno con su cuenta, con su escritorio y por supuesto con su bloqueo de acceso particular. Es decir, yo tengo una contraseña, mis hijos, cada uno de ellos tiene una contraseña, mi mujer tiene una contraseña y cada uno de los usuarios accederá a su escritorio particular. Recuerda que en Windows, como ocurre en otros sistemas operativos, existen dos tipos de cuenta. La primera sería la cuenta de administrador con la que tendremos acceso a poder hacer cualquier cambio dentro de nuestro equipo. Y por otra parte están las cuentas de usuario, de modo que la cuenta de administrador solo la deberíamos tener nosotros o las personas que consideramos con los suficientes conocimientos para no vulnerar el sistema. En cambio, las cuentas de usuario son para usuarios normales que en el caso de que necesiten instalar alguna aplicación o algún sistema solo lo estarán haciendo si los permisos lo permiten en sus propias cuentas, de modo que esto no infectará ni dañará el equipo. En cambio, si esto lo hacemos con una cuenta de administrador, estamos perdidos, ya que el supuesto código malicioso, virus, etcétera, podría tomar el control total de nuestro dispositivo. Recuerda que en un sistema donde haya muchas cuentas de usuario, aumenta la probabilidad de que alguna de ellas no esté debidamente protegida. Y esto daría lugar a que cualquier usuario podría acceder a nuestra información personal y la del resto de usuarios. Esto es algo que debemos evitar a toda costa. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente entraremos en configurar las opciones de bloqueo desde inicio, a continuación accederemos al engranaje de configuración, después pulsaremos en cuentas, accederemos a opciones de inicio de sesión y aquí es donde vamos a ver varias opciones, aunque depende del tipo de ordenador y de si tenemos permisos de administrador o no. Si disponemos de la opción rostro de Windows Hello, podremos utilizar nuestro rostro, nuestra cara, para bloquear o desbloquear nuestro equipo. Esto es bastante interesante. Del mismo modo, también podemos disponer de huella digital de Windows Hello, en cuyo caso utilizaremos nuestra huella dactilar o digital para hacer lo mismo. Lógicamente, en el caso de configurar la huella digital, yo te recomiendo que no solo configures un único dedo. Es decir, mi recomendación es que configures 4 dedos, 2 de una mano y 2 de la otra. Una buena opción es optar por configurar las huellas digitales tanto del pulgar como del índice de ambas manos. Otro sistema de bloqueo y desbloqueo es el PIN. Recuerda que en el caso del PIN es una clave numérica de al menos 4 caracteres. Este es el sistema menos seguro para proteger el bloqueo de nuestro equipo. Otra opción es la clave o llave de seguridad. Esto es una llave física que instalaremos dentro de un dispositivo con una memoria USB. Si utilizamos esta opción,
necesitaremos conectar al equipo esa llave para poder iniciar sesión. Y por último, disponemos de otra opción que es la típica contraseña, con la que podremos cambiar nuestra contraseña, crearla junto a la cuenta del usuario que utilizamos, para así poder desbloquear el ordenador. Lógicamente la contraseña puede ser más larga que el PIN mencionado anteriormente. Mi recomendación es que utilices la de mayor nivel de seguridad. En este caso, el mayor nivel estaría, en primer lugar, tanto el reconocimiento facial como la huella digital, la contraseña y el PIN. Y por encima de ellas se encontraría la llave de seguridad. En Android tenemos que ir a Ajustes, el engranaje, seleccionar la opción Contraseña y Seguridad, buscaremos la opción de seguridad y a continuación bloqueo de pantalla, y una vez aquí, si pulsamos sobre contraseñas, accederemos a los diferentes tipos de bloqueo de pantalla. En este caso son 3, patrón, PIN y contraseña. El patrón es un dibujo trazado uniendo una serie de 9 puntos en forma de cuadrado de 3×3. Es la opción menos segura, ya que cualquiera puede vernos realizar ese patrón en nuestra pantalla y con ese conocimiento podría acceder a nuestro dispositivo si tiene acceso físico a él o nos lo han robado. En el caso del PIN, se trata de una clave de al menos 4 dígitos. Como es lógico, yo te recomiendo que no utilices el mismo PIN de la tarjeta SIM o la del banco, es decir, cada una de ellas debe ser distinta. Así aumentaremos nuestro nivel de seguridad. Y el tercer tipo de contraseña sería precisamente eso, contraseña. En esa opción podremos definir una contraseña de al menos 4 dígitos y letras que tendremos que utilizar para acceder a nuestro dispositivo. Otra recomendación es que debemos utilizar contraseñas difíciles de averiguar por cualquier otra persona y que sean únicas para el dispositivo. Así tendremos un nivel mayor de seguridad. Y las opciones más avanzadas de bloqueo para dispositivos Android serían la huella digital. Lógicamente, como ya he dicho, yo recomiendo definir 2 dedos de la mano izquierda y otros 2 dedos de la mano derecha. No obstante, recuerda que hay casos de madres que han pagado facturas por compras que han realizado sus niños pequeños, ya que al pedirles la huella digital, mientras la madre estaba echando la siesta, simple y llanamente el niño pequeño utilizaba su mano para que su dispositivo aceptara esa transacción. De modo que es segura, pero como siempre digo, nunca al 100%. Por eso es tan importante realizar todas las tareas que vemos en esta lista de reproducción de ciberseguridad para todos. Otra de las opciones seguras que podemos utilizar es el desbloqueo facial. Del mismo modo, estaremos utilizando nuestra cara para poder bloquear y desbloquear nuestro dispositivo. Otra opción es desbloquear con dispositivos Bluetooth. Así podemos utilizar otros dispositivos inteligentes para desbloquear nuestra tablet o nuestro móvil, como por ejemplo utilizando una pulsera inteligente o un reloj inteligente. Así no podremos desbloquear el dispositivo móvil si no tenemos esa pulsera o ese reloj. Como ves, hay varias opciones. Cuando hayas elegido la opción que quieres, yo te recomiendo las más seguras, tendremos que seguir una serie de pasos para configurar e implementar ese mecanismo de bloqueo. El dispositivo nos pedirá que configuremos más de un método de desbloqueo para poder utilizarlo en el caso de que el primero falle o como medida de seguridad extra. En MacOS, en las versiones más modernas de MacOS, como por ejemplo Big Sur, podemos utilizar otros mecanismos de bloqueo y desbloqueo. Por ejemplo, el Touch ID. Para ello, nuestro dispositivo tendrá que estar dotado de un lector de huella. Esta configuración nos permitirá utilizar nuestra huella dactilar para desbloquear el dispositivo. Para activar esta opción, tendremos que ir al menú de Apple, Preferencias del sistema y seleccionaremos Touch ID. Hacemos clic en Añadir huella y tras introducir nuestra contraseña, seguiremos las instrucciones. Como he dicho con anterioridad, no te conformes con añadir una única huella, sino que repite esta última acción 3 veces más. Yo recomiendo pulgar e índice de ambas manos. En iOS, accedemos a Ajustes, el engranaje, y seleccionamos ID de Apple. Entramos en Contraseña y Seguridad
y pulsamos en cambiar contraseña. Una vez aquí, vamos a poder cambiar la clave por una que sea más robusta. Como es lógico, yo te recomendaré siempre, en el caso de las contraseñas, que tenga un mínimo de 8 caracteres, que incluya al menos mayúsculas, minúsculas y números. Y por supuesto, si en lugar de 8 caracteres tiene 15, muchísimo mejor. Después, dentro de los ajustes, buscaremos la opción Touch ID o Face ID. Desde aquí podremos activar el bloqueo del iPad o del iPhone, añadir una huella digital o utilizar nuestra cara como medida de seguridad extra. Otro punto importante a tener en cuenta es el tiempo que el dispositivo estará activo antes de ponerse en funcionamiento el bloqueo automático. Para ello, iremos a Ajustes, Pantalla y Brillo, donde encontraremos la opción de Bloqueo automático. Y aquí deberíamos poner un tiempo aceptable, 30 segundos, 1 minuto, como mucho. En fin, como ves, los sistemas de bloqueo y desbloqueo de nuestros dispositivos son muy comunes entre los distintos sistemas operativos, pero recuerda, tienes que utilizar los más seguros que te permita tu dispositivo, siempre añadir un secundario como medida de seguridad extra y no olvides que haciendo solo esto no estaremos protegidos, de modo que te recomiendo encarecidamente que vayas a la lista de reproducción que te dejo al final del vídeo para realizar todas las tareas que ya llevamos vistas y que seguiremos viendo a lo largo de los vídeos. Cuantas más medidas de seguridad hayas puesto en funcionamiento, mucho más difícil se lo estás poniendo a los delincuentes. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!